amigos de Tiempo Vital? Muy buenos días, yo soy Miguel Ángel Salino. Llegamos siempre a través de los 91.1 de la frecuencia modulada en Lima y a través de nuestras plataformas al Perú y a todo el mundo. Quiero antes de empezar mandar un saludo a todos los muchachos del Chifayajón de Monterrico, a Adelita Trejos, que se portaron muy bien conmigo hace unos días, estupenda comida, estupenda atención. Chifayajón, un abrazo para todos ustedes. Volviendo ahora al tema más terrenal, más nuestro. Tenemos un invitado, vamos a decir así, de lujo el día de hoy también. Y con él vamos a hablar de circunstancias de orden electoral, de orden municipal. Él se hizo conocido precisamente hace unos años a través del proceso de revocatoria contra Susana Villarán en su momento por una serie de circunstancias que seguramente él nos explicará. Así que dicho esto, le damos la bienvenida al doctor Marco Tulio Gutiérrez, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Marco Tulio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un gusto estar en el programa. Marco Tulio, tú hoy más que nunca habría que decir que tu figura en el ámbito electoral recobra y retoma una fuerza y una importancia que en su momento pocos te reconocieron, pero el tiempo te ha dado la razón. Fíjate tú lo que está pasando con la señora Susana Villarán, a quien tú en su momento, el año 2013, corrígeme si me equivoco, a través de una acción tuya, luchaste y peleaste por su revocatoria y lamentablemente por una distancia de 1% no se pudo dar. Así ¿Qué opinión te merece esta circunstancia actual? En realidad es un proceso que es fundamental dentro de lo que significa la recuperación de los peajes de Lima, ¿no? O sea, Susana Villarán aquí es un accidente. En realidad lo importante del tema es de que este juicio, y probada la culpabilidad de ella, su intervención mafiosa en el otorgamiento del contrato, va a permitir que lo que hasta hoy se pierde en el tema internacional, en los arbitrajes, pueda ser revertido, ¿no? No podemos ganar los arbitrajes internacionalmente porque de verdad no hay ninguna sentencia que... Claro, no se estableció la culpabilidad en la jurisdicción nacional. Ha habido un contrato influido en su suscripción por la corrupción. No lo hay. No lo hay. O sea, todavía, solamente hay un proceso que está iniciando recién después de algunos años y que lógicamente es de suma importancia. Por eso, para mí el tema de este juicio a Villarán es un juicio a los peajes, ¿no? El tema de cómo vamos a poder lograr recuperar para Lima estos recursos que en su momento permitieron a Castañeda hacer un plan de obras muy interesante y que luego la ciudad perdió por estos contratos pues mal hechos, ¿no? Marco Tulio, vamos a ponernos un poquito en contexto, retroceder unos años. ¿Qué te hizo a ti, qué te motivó, qué te impulsó a presentar este proceso de revocatoria del año 2013? ¿Qué viste tú que no vimos todos los demás? Bueno, acuérdate de que yo creo de que quien ayudó y quien me puso en el escenario fue la prensa. Acuérdate de que yo había sido ya regidor metropolitano en un par de ocasiones, sí, pues. Que antes de llegar a ser regidor metropolitano por Izquierda Unida en Lima, había sido copresidente de la Juventud Revolucionaria del Perú en la época de Velasco, había tenido el movimiento juvenil peruano, o sea, había desarrollado actividades a lo largo de muchos años y que cuando llegó el momento de la revocatoria venía del año 2003, del 2000 al 2003 haber liderado el movimiento ciudadano para la que se declararan nulas las ordenanzas de arbitrios. Logramos que el Tribunal Constitucional, presidido entonces por Javier Álvaro Landini, declarara nulas todas las ordenanzas del 96 al 2003, ¿no? Y ahí también estuviste tú. Sí, claro, yo era el que dirigía eso desde el Colegio de Abogados de Lima como presidente de la Comisión Pero de en el tema de Susana Villarán, 2013 específicamente, ¿qué viste tú que te hizo decidir, oye, esto está mal, vamos con todo? Bueno, te diré de que había tenido ya 2 encontronazos con Susana Villarán. ¿Sí? O sea, sí, previos a esto. Uno, cuando ella postuló a ser presidenta de la República, ella postuló por Fuerza Social. Fuerza Social, y cometió pues dijo una mentira tremenda de que ella había sido la autora del vaso de leche, restándole a Alfonso Barrantes claro, el liderazgo de la iniciativa, ¿no? Y yo lógicamente declaré ante los medios de prensa de que eso era falso. Y lo decía porque yo había sido el regidor que había estado en esa época, no a cargo del vaso de leche, porque eso era un programa municipal que tenía... Oye, pero no me driblees, pues la pregunta es,
¿Qué viste el 2013? No, que era un ineficiente. El problema de la revocatoria fue el eje de la campaña, era su ineficiencia. Ajá. Y tanto fue el eje de la campaña de que el Tribunal de Honor, ya cuando se logró reunir las firmas y llevarla a la consulta popular, ajá, me dijera que tenía que retirar el concepto de ineficiencia porque era ofensivo. Bueno, me pidieron ellos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en realidad era eso. Y lo otro era de las sospechas que había de la presencia de dinero brasilero. Eso. Y de eso está de testimonio en los diarios, que fuimos hasta Larcomar a hacer plantones cuando apareció. Pero tú ya Fabri. Tenías indicios de que estaba sucediendo esto en esa época. Porque claro. Ella se pasó negociando 2 años el contrato de OAS. No, el contrato de el anterior, el de Ruta de Lima, claro. El de Odebrecht, claro. El problema es de que se pasó negociando su primer año de la gestión, que fue el 2011. Luego el 2012 continuó negociando. Que fue el año que tú empezaste la campaña de recolección de firmas. La ley te pedía 400,000. ¿Cuántas recolectaste? Al final logramos 1 millón, casi 1,5 millones, de las cuales solamente llegamos a verificar internamente 1,200,000. ¿No? ¿Por qué? Porque había también muchas firmas sembradas, falsas. Claro. ¿No? Había muchas. Pero ahora, la ley te pedía 400,000 y ustedes tenían aptas para hacer validadas. El tema es de que fueron sucesivas entregas que iban siendo anuladas y anuladas por decenas de miles. Anulaba el Renier, que era el encargado de la verificación de firmas. Ahora que ya sabemos cómo se manejó el tema, y el tema de los peajes, el tema de Rutas de Lima, y la cantidad de dinero que los brasileños pusieron sobre la mesa para estos efectos, digamos, pensando suspicazmente, ¿no te parece que en este conteo y en esta eliminación de firmas que tú me estás diciendo ahora, que te iban borrando y sacando conforme ibas progresivamente presentando, ¿no crees Tuvimos que presentar 4 paquetes para poder lograrlo? Y ojo, el último paquete tuvimos que pedir la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la actuación de la Defensoría del Pueblo, que no la teníamos tampoco de la mano de nosotros. Acuérdate que la Caviarada controlaba prácticamente todo, ¿no? Sí, entonces, controlaba Jurado Nacional, controlaba Hombre, controlaba Relleno, la Defensoría, tenía todo. Entonces era difícil, pero logramos que ocurriera para la cuarta revisión de firmas. Logramos algo que no se había logrado en la primera, segunda y tercer paquete que se presentó, que era de que el personal que tuviera a su cargo la verificación de firmas fuera personal de planta, realmente peritos grafotécnicos, y no como nos habían hecho pasear el primero, segundo y tercer paquete con contrataciones de gente que no tenía ninguna experiencia y que lógicamente habían sido traídas de la calle con la finalidad de anular firmas. Increíble. Pero eso no lo sabíamos en ese momento, ¿no? Marco Tulio, con esto y más vamos a volver después de la pausa. Por favor, amigos, no se muevan de ahí, 1 minuto y estamos de regreso. Amigos, de regreso en la cabina de Radio Vital, yo soy Miguel Ángel Salinos, estamos en Tiempo Vital, estamos conversando con Marco Tulio Gutiérrez y nos habíamos quedado antes de la pausa conversando de lo que pasó en ese momento, de las firmas que tú presentaste y cómo te las fueron anulando hasta que en la cuarta entrega ya se definió y se determinó. Lo más curioso de todo fue que después, cuando nos dimos cuenta de que habíamos sido engañados con el primer, segundo y tercer paquete, sí, y pedimos, nosotros dijimos bien claro, nos retiramos de esta revisión si no hay personal de planta. Claro. Y tuvieron que poner al personal de planta. El personal de planta, pues lógicamente pasó rápido, ¿no? Pedí yo las copias de todas las planillas que habíamos presentado, me entregaron. Y cuando siguió para adelante el tema de que habían firmas falsas, porque siempre hay firmas que no corresponden pues al puño. Claro. Hay gente que te pone otro número de DNI, quieren congraciarse contigo y firman, pero ponen otro número de DNI o cambian un número. Lo curioso del caso fue lo que nos enteramos de Renier, que habían ordenado la destrucción de todos los paquetes de firmas. No te puedo creer. Me hace recordar algo que me ha pasado hace unos meses. Hace unos meses llegó al final el proceso en el Tribunal de Transparencia que tiene el Ministerio de Justicia para los pedidos de información pública. Yo había pedido que me entregara la Municipalidad de Lima la documentación relacionada con Rutas de Lima, Vías Nuevas de Lima, Odebrecht,
vinculaban a pedidos de Sepúlveda, pedidos de información, porque Sepúlveda y PPK estuvieron detrás del tema. Así es. No aparecen, pero estuvieron. Y fíjate tú... Amigos, Gerardo Sepúlveda, socio de PPK en esas empresas que hoy conocemos, Westfield y demás, con sede en Estados Unidos. Claro, o sea, yo había pedido que me entregaran por transparencia las solicitudes de información, porque para hacer el estudio, para hacer la propuesta, acuérdate de que Ruta de Lima cumplió con la ley de presentar un pedido, a la municipalidad. Y ojo, lo hizo el 2010 en la gestión de Castañeda, pero eso se quedó ahí, entró Susana Villarán en el 2011. Pero ella le hacía señalamientos precisamente al difunto alcalde de Castañeda. Pero ella durante el 2011 y el 2012 negocia con la gente de Odebrecht, por eso... Y entonces los señalamientos que le hacía Castañeda, ¿sobre la base de qué se los hacía? Bueno, pues que es una mujer que tiene una alta dosis de cinismo, ¿no? Sí, o sea, pues. acuérdate tú de que ha vuelto a repetir la teoría de que para defenderse de la mafia tuvo que verse obligada a aceptar sobornos. Sí, le escuché el otro día, Dios mío. ¿No? Entonces, este caso de Susana Villarán, lógicamente implicaba de que hubo la verdad a medias, ¿no? Que es la peor de las mentiras, son las verdades a medias. Me acuerdo que cuando se discutió en el Consejo de Lima el otorgamiento de la concesión, este señor, el gerente de promoción de la inversión privada, que está con ella en el juicio también, está como acusado. Claro, sí, hay un montón de personas. Decía pues de que se habían presentado 10 o 12 empresas a participar. Pero mira, comprar las bases no es participar. Yo he comprado bases infinidad de veces cuando he visto convocatorias a concursos de estudios jurídicos para ver pues cómo se manejan los términos de referencia para favorecer a alguien. No significa que iba a participar o que había que ser muy tonto cuando tú encuentras unas bases arregladas, participar. Ya están direccionadas. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, no se presentó nadie, no tuvo ningún postor en contra, porque los postores, los 10 o 12 que dijeron que habían participado y que se habían limitado a comprar las bases, sabían que eran unas bases que ya estaban adecuadas a... Imagínate tú, 14 meses sentados negociando con la municipalidad, lamentablemente permitido por la ley. Justo estaba conversando hoy día con un ex regidor metropolitano en otro medio de comunicación, y yo le decía, mira, la diferencia que hubo entre la normativa de concesiones del año 93-96 con Fujimori y la que hizo aprobar Alan García en su segundo gobierno eran totalmente diferentes. En la primera no se permitía que se negocien los cambios de los términos de referencia. Simplemente tú presentabas tu propuesta. Y sobre la municipalidad revisaba una pregunta y ahí quedaba. Oye, acá tú analizas el expediente de Odebrecht, 30 cartas de ida y vuelta que cambien acá, muevan allá. Dime quién en su sano juicio va a presentarse a competir con unas bases que han sido ya maquilladas, arregladas, consensuadas con la administración. O sea, había que ser tonto, ¿no? Y entonces... Esto lo de Susana Villarán, y por eso te decía al comienzo que Susana es un accidente en este tema, porque en realidad el juicio es a Odebrecht, a OAS y a Graña y Montero, porque ellos fueron los que le dieron los 11 millones de soles de dólares que la Fiscalía dice que recibió Susana Villarán y José Miguel Castro. Por los que están pidiendo 21 años de cárcel, dicho sea de paso. Entonces, ellos fueron los que entregaron dinero para comprar contratos. Muy diferente al caso de lo que es los demás partidos políticos que recibieron los aportes de campaña. Acá no eran aportes, acá eran dinero que se entregaba para obtener asegurarse el contrato per se con la seguridad. En verdad ocurrió. Obtuvieron el contrato de Rutas Nuevas de Lima, obtuvieron los 10 años más en el contrato de Línea Amarilla y eliminaron el carril por donde iba a ir el Metropolitano para convertirlo en otros peajes más. Y la vía expresa sur, que también se la concedieron a Graña y Montero, ¿no? O sea, que también está en el juicio, o sea, las tres empresas. Con tu experiencia, ¿en qué crees que vaya a acabar esto? Acuérdate que, bueno, murió, porque no puedo decir ahora si lo asesinaron o se suicidó, porque hay dos informes distintos, uno de la policía, me refiero a José Miguel Castro, un informe dice que se suicidó, el otro dice que fue homicidio.
El informe de en realidad, necropsia. mira que lo que vale acá es la necropsia, ¿no? O sea, porque lo otro es la apreciación policial de lo que encontraron. Una ocurrencia ocular. Así es, encontraron a alguien que estaba desangrado del cuello y bueno, presumieron que se había, pues, no habían testimonios de violencia. Pero ¿cómo te vas a suicidar tú, pues, con dos cuchillos? Sí, pues, con 25 centímetros, o sea, ni que tuvieras... mira. Aquí tuvimos al especialista Dani Bumpir, y él explicó, lo tuvimos sentado aquí, dijo que eso era homicidio por donde se mire. Claro, o sea, y los resultados de la necropsia, que es lo que vale, que es el examen científico que hizo el Ministerio Público. Mira, lo triste de todo es... ¿Qué va a pasar con lo declarado, con los aportes de José Miguel Castro? ¿Se van a poder utilizar en el proceso? Sí, claro, porque quedaron registrados en la documentación. Hay otra documentación que aparece en reserva, en el auto que aprueba el juez Chávez Tamariz. He estado viendo de que, por ejemplo, aparece en reserva una serie de testimonios, curiosamente la de los artistas y deportistas, ¿no? Que también han sido citados. Bueno, están mencionados en el documento y se supone que el juez... los van a comparecer ante... Tienen que comparecer y decir, porque en realidad en el caso de ellos, bueno, actuaron por dinero, pues, ¿no? O sea, pero ahí fíjate, hay otra cosa. El informe de la Municipalidad de Lima es fulminante, pero curiosamente aparece como documento en reserva. Yo el lunes voy a pedir por transparencia que la municipalidad me entregue ese documento, porque de acuerdo al expediente judicial está en reserva el propio informe de la municipalidad donde están los nombres, los contratos, órdenes de servicio de los artistas que recibieron 7,000 al barrer, ¿no? 7,000 para cada uno por prestarse a la campaña de la... yo no sabía que les habían pagado 7,000, fíjate, sí, no sabía. Intuía que les había pagado, pero no sabía cuánto. Sí, o sea, ahí está, o sea, indican bueno, el expediente no lo indica, pero lo que se sabe de lo que se... Acuérdate tú de que curiosamente la fiscalía es una coladera de información, ¿no? Sí, pues. Terminan los documentos, pero del caso Villarán no hay nada. Curiosamente, esa lista, por ejemplo, oficial de los artistas y cuánto recibieron, no hay. Ahora... Vas a pedir eso, me dices, ¿no? Sí, claro, pero pedírsela a Lima porque por ahí me ha dado la pista. O sea, aparece una carta con número y todo que la Municipalidad de Lima entregó a la Fiscalía, pero esa está en reserva, ¿no? O sea, públicala, pues, para que se entere todo el país, ¿no? Cuando la tenga. O sea, ¿quiénes son los que estuvieron recibiendo dinero? Yo creo, fíjate que en realidad, y por eso te repito, lo de Susana Villarán, lo que tiene que conducir es a una sanción, no tanto por ella, porque ella misma ya se ha reconocido que recibió el dinero. Le da como explicación que lo hizo para salvar a Lima de la mafia, ¿no? O sea, de una... Sí, pero en el ordenamiento jurídico nacional, autoinculparse no necesariamente determina culpabilidad, porque tú puedes autoinculparte para salvar el cuello a tu hijo, por decir. Así es. Entonces, eso tampoco es determinante de culpabilidad en este juicio. Yo creo tiene que haber algo que más. En realidad, una de las razones por las cuales Susana Villarán se autoinculpó, reconoció de que había recibido dinero, se menciona que sería ¿dónde está el dinero? Porque 11 millones de dólares no costó la campaña del no a la revocatoria y la elección. Definitivamente ahí el dinero quedó en algún lado y no sabemos si en la cartera de ella o en la billetera de Castro, no lo sabemos, pero el juicio debe ayudar a esclarecer, porque estos casos el dinero tiene que aparecer, en algún lado tiene que haberse ido. En 2 minutos, porque sé que te tienes que ir volando y me has hecho la gentileza de quedarte unos minutos más. ¿Qué crees que debiera pasar? ¿Cuál debiera ser el fallo final en este juicio? No, o sea, ella va a ser condenada. Y yo creo de que lo importante de la condena es de que nos va a permitir recuperar el tema de los peajes. Recuerda de que todos los laudos arbitrales que han sido emitidos, en los cuales Perú ha perdido... Los viene perdiendo la municipalidad. Siempre parten de lo mismo. Que no hay ninguna determinación de culpabilidad, así es. Ninguna sentencia firme con relación al tema de que haya habido un acto colusivo, que haya habido coimas, ¿no? Claro, porque de ser así se caen los contratos. Claro. Porque tienen origen írrito toditos y entonces el primer interesado en que este juicio pase piola,
es Odebrecht, no cabe la menor duda. Sí, pues. Marco Tulio, quiero agradecerte tu presencia el día de hoy. Seguramente te vamos a estar molestando más adelante, con más tiempo además. Vamos a analizar las propuestas. Y no me preguntaste por la mafia, o sea, la mafia que decía Susana Villarán decía de que yo actuaba en nombre de la mafia. Lo curioso es de que ella la mafia la llamaba a Lucho Castañeda. A Lucho Castañeda. ¿No? No, sí te pregunté, ella hacía señalamientos, hace un rato te hice la pregunta. Entonces el tema es de que en realidad Castañeda no tenía el más mínimo interés en ser vinculado al tema de la revocatoria por una cuestión bien simple. Él aplicaba la política típica de los políticos de que cuando estás en un problema judicial, lo mejor es silencio, sales del escenario, pasas piola y ya. Y él tenía el caso Comunicore abierto. No, acuérdate, el año 2002. Sí te hice la pregunta, pero tú te fuiste por otro lado. ¿Te das cuenta? Te dije que el caso Comunicore lo tenía él enredado de un supuesto favorecimiento a una empresa, y él por eso no quería saber nada y me pidió a mí que me apartara y que no lo metiera él para nada, porque él no quería saber este tema. Él quería pasar. Recién en septiembre u octubre de ese año, cuando el Poder Judicial lo excluye del proceso a Castañeda, ahí ya recién se anima a ingresar a la fiesta de la revocatoria. Amigos, ha sido Marco Tulio Gutiérrez aquí en Tiempo Vital. Por favor, no se muevan un minuto, ya estamos de regreso.